Reciba un cordial saludo. En esta oportunidad presentaremos el proceso histórico del incanato hasta el desarrollo de la invasión española en el Perú. El Imperio Inca, conocido como Tahuantinsuyo, fue una de las civilizaciones más importantes de América precolombina. Se desarrolló en la región andina y logró integrar a diversos pueblos mediante un sistema político centralizado y una organización social eficiente. Este imperio destacó por su capacidad de adaptación a un territorio geográfico complejo, así como por sus avances en la agricultura, arquitectura, ingeniería y administración. Sin embargo, en el siglo XVI, la llegada de los españoles dio inicio a una invasión que, junto a factores internos, transformó profundamente la historia del Perú. En este video explicaremos el desarrollo del incanato, su crisis interna, la invasión española y las herencias que aún se mantienen en la actualidad. Como menciona el Inca Garcilaso de la Vega, la historia del Perú es el resultado del encuentro entre dos culturas, la andina y la europea. Según la historia, indica que los incas pertenecían a una tribu de etnia puquina, o también pertenecientes a la cultura tiahuanaco. Esta se divide en tres etapas. La primera se llama migración, ya que a finales del siglo XII, con la caída de Tiahuanaco debido a la invasión de pueblos aymaras, los sobrevivientes migraron hacia el norte en busca de tierras fértiles, dando inicio a la segunda etapa, que se llama asentamiento. Una vez llegaron al Valle del Cusco, ellos no estaban solos, por lo cual tuvieron que luchar o aliarse con las tribus que ya estaban en el Valle del Cusco, tales como los guayas o los ayamarcas, dando inicio a la tercera etapa, que es la consolidación. Una vez ya establecidos, formaron un pequeño curacargo o señorío local, en donde los soberanos se convirtieron en jefes militares, pues, tomando control de todo el Valle del Cusco y dando origen a lo que hoy conocemos como el Gran Imperio o el Gran Incanato. Los incas se dividen en dos dimensiones que se complementan: el mítico, que tiene legitimidad divina, y el histórico, que se basa en descubrimientos arqueológicos. En el origen mítico tenemos a las leyendas. Una de las más conocidas viene a ser la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Cuenta la leyenda que estas dos personas salieron de las aguas del lago Titicaca enviados por el dios Inti o dios Sol. Este dios les entrega la vara de oro, que según la leyenda, donde ésta se hundiera, deberían de fundar su reino. Esta se hunde en el cerro de Guanacaurí, en Cusco. Otra de las leyendas más conocidas es la leyenda de los hermanos Ayar, que cuenta la leyenda de que son cuatro hermanos. Ellos salen de la cueva de Tamputoco. Tras una serie de conflictos y transformaciones mágicas hacia sus hermanos, solo Ayar Manco logra salir y llegar al Valle del Cusco. Cambia su nombre a Manco Cápac y logra de esta manera fundar su reino. Para poder entender cómo pasaron de ser un pequeño grupo en el Cusco a dominar los Andes, debemos comprender dos etapas. La primera se llama la fase de la consolidación, que se da desde el siglo XIII hasta el siglo XIV. La segunda es la fase imperial o de gran expansión. Esta se da en los años 1438 a 1527. En la fase de la consolidación se tiene que los incas, desde el gobierno de Manco Cápac hasta el gobierno de Viracocha, el avance fue lento local, debido a dos etapas. La primera etapa se llama alianzas y guerras, debido a que los gobiernos de estos incas no buscaban conquistar grandes tierras, sino más bien asegurar el Valle del Cusco. Y en la segunda etapa tenemos el curacazgo. El curacazgo es el matrimonio arreglado con las hijas de los jefes vecinos para ganar tierras. Tenemos la fase imperial, que llega con el gobierno de Pachacútec. Una vez que derrotó a los chancas, un gran pueblo guerrero de aquel entonces, logró su gran expansión, pero no solo a través de conquistas, sino también a través de grandes obras, entre las que más resaltan está que dividió el imperio en cuatro suyos o cuatro regiones. También oficializa el quechua y manda a construir grandes templos y sistemas de caminos. Después entra su sucesor, Tupac Yupanqui, el mayor conquistador, ya que en su gobierno es cuando logra traer más tierras a su imperio, llegando en el norte hasta Ecuador y por el sur hasta centros de Chile y Argentina. Por último está Huayna Cápac, que es cuando el imperio logra alcanzar su mayor extensión. Él se dedicó a consolidar las conquistas de su padre y a sofocar rebeliones en el norte de Ecuador. También se dice que en su gobierno el imperio llegó a tener entre 12 hasta 10 millones de habitantes. Todo se inició tras la muerte
del Inca Supremo Zapa Inca, que se llamaba Huayna Cápac. Pues cuando murió no dejó a nadie de legado, así que en cuanto murió no dejó ningún sucesor ni nada de eso, y tenía dos hijos, se llamaban Atahualpa y Huáscar, y los dos pues claramente querían luchar por el trono, ya que como no había dejado ningún sucesor no tenían claro quién iba a ser el nuevo, quién iba a gobernar. Tampoco pero querían compartir el trono, así que hubo varias batallas donde se acontecieron. Una de ellas, por ejemplo, es el de Chillopampa. Bueno, esta batalla la ganó Huáscar. Luego tenemos la segunda batalla que se dio, que se llama Chimborazo, que esta vez lo ganó Atahualpa, pero por parte del norte. Después, y como última batalla, cerca por el Cusco, tenemos a Quipaipán, que bueno, esta era la batalla donde en ahí sí fue atrapado Huáscar. Y bueno, como por ende, murió también. Pero otras de las crisis que tenemos también fueron los pueblos indígenas, ya que los pueblos indígenas fueron conquistados por el imperio inca, ya que era muy grande y extenso. Estos pueblos indígenas no estaban contentos porque ellos tenían que hacer el trabajo de la mitad, que era un trabajo obligatorio. Prácticamente tenían que servir a los incas y eso para nada les gustaba a ellos, así que en cuanto vinieron los españoles, ellos vieron una oportunidad en ellos para poder ser para poder ser libres. Las expediciones que tuvo Pizarro de Panamá hacia Perú. Iniciando en 1524, concluyendo en el 1525. El 14 de noviembre de la misma fecha, los tres socios, que eran Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro, partieron desde el puerto de Panamá con el bote Santiago, con la finalidad de encontrar tierras nuevas y igualmente riquezas. Pero durante el viaje obtuvieron muchas dificultades como hambre, guerras con las indígenas y muchas enfermedades, que fue gran motivo para poder regresar a Panamá. Segundo viaje que se dio, donde fue una expedición muy importante porque permitió confirmar la existencia del imperio inca, donde los tres socios salieron o viajaron por las mismas rutas del primer viaje, pero esta vez más hacia el sur, donde hoy en día es Ecuador y Perú, presentando las mismas dificultades como enfermedades, ataques de indígenas. Y una vez llegando a Isla del Gallo, Pizarro trazó una línea diciendo: los que quieren ser pobres, que se vayan hacia Panamá, y los que quieren ser ricos, sigan conmigo. En eso, solamente 13 hombres cruzaron con Pizarro, donde se les llamó los 13 de la fama. Pizarro decidió regresar a Panamá porque solamente eran muy pocos hombres y de igual manera habría mucha hambre y ataques de indígenas, donde decidieron regresar hacia Panamá. Tercer y último viaje de Pizarro, que se inició en el 1531, finalizando en el 1533. Pizarro ya tenía el permiso oficial del rey de España gracias a la capitulación de Toledo. Para ese entonces, Pizarro ya venía mucho más reforzado, con más armamentos, más hombres y también perros. En ese entonces el imperio inca estaba en crisis por la guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. Pero Pizarro aprovechó para llegar a Cajamarca y capturar a Atahualpa, donde el Inca ofreció plata y oro para su rescate, pero de igual manera fue ejecutado y desde ahí empezó el dominio español en el Perú. Después de la captura de Atahualpa, Pizarro se dirigió y entraron a Cusco, que era la capital del imperio inca. Para finalizar, Pizarro decidió fundar una ciudad muy importante que hoy en día es Lima, que anteriormente se llamaba la Ciudad de los Reyes. Muchos dirán, ¿por qué justamente en el lugar donde hoy en día se encuentra Lima? Era por el motivo que estaba al lado del mar y así les facilitaba la comunicación con la ciudad de España.
que antes de que llegue Pizarro al imperio, estaba dividido en dos por la guerra civil de Huáscar y Atahualpa. Cuando Pizarro ejecuta a Atahualpa en la plaza de Cajamarca, cuando se dirige a Cusco, decide nombrar al primer inca títere, que se llama Tupac Hualpa. Días después muere Tupac Hualpa, se dice que fue por envenenamiento. Nombra al segundo inca títere, que se llama Manco Inca. Bueno, llega a la ciudad de Cusco, ultraja todos los templos y se dirige a fundar primero la ciudad de Jauja, luego la ciudad de Lima. Pizarro pasa los siguientes años organizando el virreinato, pero le surgen dos grandes problemas. Que el primero es la rebelión de Manco Inca y el segundo la guerra civil de los pizarristas contra almagristas. Entonces, eso conllevó a la muerte de Diego Almagro y después también al asesinato de Pizarro. Como volviendo a la rebelión de Manco Inca se da cuenta que los españoles no son aliados, sino son conquistadores. Entonces, con la excusa de buscar estatuas de oro, logra escapar de la ciudad de Cusco, donde, escapando, logra reunir a un ejército para repeler a los españoles y botar de sus tierras. Una de las batallas más importantes que tuvimos fue la cerco de Cusco, donde miles de guerreros cercaron Cusco, la ciudad de Cusco, por meses, casi logrando derrotar a los españoles, pero lamentablemente perdieron la batalla por culpa de que llegaron más refuerzos y algunas etnias indígenas que estaban en contra de los incas se unieron. Y otra de las batallas importantes es la batalla de Sacsayhuamán, donde fue una batalla sangrienta que también por haber perdido muchos soldados pierde esa batalla Manco Inca y logra huir estratégicamente a una región, a la selva que se llamaba Vilcabamba. Una vez llegando a la región Vilcabamba, Manco Inca fundó un imperio inca que resistió casi por 40 años. Manco Inca, hablando de su muerte, fue traicionado por los soldados que se refugiaban de la guerra civil, que fueron almagristas. Pensaron que si llevaban la cabeza del inca rebelde iban a ser perdonados, pero no, lamentablemente fueron ejecutados en el mismo Vilcabamba. Bueno, tuvieron varios sucesores de Manco Inca, pero uno de los más importantes y el último inca fue Tupac Amaru I, donde en ese tiempo el virrey Francisco Toledo envió una expedición a un ejército para acabar de una vez con el foco rebelde de los incas. Y en la batalla en Vilcabamba, lamentablemente cayó Vilcabamba y Tupac Amaru tenía que refugiarse en el corazón de la selva, donde también fue traicionado por los aldeanos nativos de ese lugar y entregado siguientemente a los españoles para que sea ejecutado. Y Tupac Amaru fue ejecutado en la plaza de armas de la ciudad de Cusco, donde fue decapitado. Y con su muerte de Tupac Amaru, oficialmente el linaje de los incas o la resistencia de los incas había terminado. Del incanato se mantiene el idioma quechua, que sigue siendo parte importante de la identidad cultural del Perú. También se conservan formas de organización como el Aini y la Minca, basadas en la solidaridad y el trabajo colectivo. Asimismo, perduran técnicas agrícolas como los andenes y el cultivo de productos originarios como la papa y el maíz. De la invasión española se heredaron el idioma español y la religión católica, que influyen en la cultura actual. Además, muchas ciudades conservan arquitectura colonial visible en iglesias y plazas. Según Alberto Flores Galindo, la identidad peruana es resultado de la mezcla entre lo andino y lo español. En conclusión, el proceso histórico del incanato hasta la invasión española muestra cómo una de las civilizaciones más importantes de América precolombina pasó de un periodo de gran desarrollo a una etapa de crisis y transformación. El Imperio Inca,
logró consolidar una organización política, económica y social eficiente, basada en el trabajo colectivo y en la integración de diversos pueblos dentro del Tahuantinsuyo. Sin embargo, este sistema comenzó a debilitarse debido a factores internos como la crisis política y la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que dividieron al imperio. A esto se sumaron factores externos, como la llegada de los españoles, quienes aprovecharon estas debilidades para llevar a cabo la invasión. Este proceso marcó un cambio decisivo en la historia del territorio andino. Comprenderlo nos permite valorar la importancia del incanato y reflexionar sobre nuestra historia.